Bienvenidos al día de. Quiero anunciarles que en minutos estará aquí en los estudios de nuestro programa en vivo la candidata por Fuerza Popular Keiko Fujimori. Las encuestas, y vamos rápidamente con un preámbulo de esta entrevista. Todas las encuestas publicadas en este fin de semana ya marcan una tendencia y lo hacen desde la semana pasada. El candidato Castillo parece haberse estancado y más bien la señora Fujimori va en una tendencia de crecimiento. La distancia se acorta, por pocos puntos aún sigue liderando el señor Castillo y las 3 semanas que restan, todos los analistas coinciden, van a ser cruciales. Cualquier error les va a costar puntos a los dos candidatos. Mientras que los peruanos, mientras tanto, nos seguimos movilizando, más que todo en torno a los peligros que sentimos encarnan cada uno de los candidatos, más que en sus planes y propuestas, ¿no es cierto? Respecto a Castillo, su indefinición, ¿no? Su incapacidad de realmente desmarcarse del líder e ideólogo del plan original que está en el Jurado Nacional de Elecciones y que apunta al modelo fracasado del comunismo de Venezuela y de Cuba. Y además su imposibilidad de terminar de presentar un equipo solvente. Ya este fin de semana ha anunciado algunos nombres, acaba de publicar por Twitter un plan de gobierno que Dina Boluarte, su candidata a la presidencia, todavía no lo conoce a cabalidad. Eso es lo que hay, una improvisación preocupante. Pero concentrémonos en lo que ocurre en la otra orilla. La señora Keiko Fujimori, sin duda, genera menos reparos respecto al plan económico. Por ahí no va la cosa. En realidad, lo que preocupa y el antivoto se sustenta principalmente en el talante antidemocrático que se le conoce al fujimontesinismo, ¿no es cierto? Y lo que se recuerda de la década del fujimontesinismo es eso, el copamiento de todas las instituciones, la ruptura del equilibrio de poderes, la compra de la línea editorial de los medios y haber hecho una constitución que luego la reinterpretaron con la intención de perpetuarse en el poder. Así que, y la corrupción generalizada. Entonces, el pasado reciente tampoco ayuda mucho a la candidata, ¿no? Esta bancada de 73 congresistas que uso abusivo del poder. Entonces, a la señora Fujimori se le reclama desmarcarse, tomar distancia, presentar un equipo que no nos recuerde a más de lo mismo, que abra la cancha a todos los actores políticos que ahora se suman a hacer campaña por Fuerza Popular en contra de Pedro Castillo. Fernando Díaz y los retos para la candidata Keiko Fujimori. Cada vez más cerca. Vamos Keiko, vamos Keiko, vamos presidenta. La última vez que Keiko Fujimori disputó una segunda vuelta presidencial fue en el 2016 y utilizó este jingle publicitario que la letra decía que cada vez estaba más cerca. Sin embargo, en 2 ocasiones, a la lideresa fujimorista el pan, como quien dice, se le quemó en la puerta del horno. Vamos Keiko, vamos Keiko. Tiene unos antecedentes pues muy pesados, ¿no? Esa figura de la mochila. No sabemos todo lo que puede entrar en esa mochila, pero sabemos que es enorme. Increíblemente, el ajedrez político vuelve a colocar por tercera vez a la hija del expresidente preso Alberto Fujimori en una final que ni ella misma, y mucho menos su contendor Pedro Castillo, pudieron haber imaginado. El pasado 11 de abril, a ambos se les apareció la Virgen. Cuando pasa la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, la sociedad peruana era un estado de asombro. Nadie se esperaba que estos sean los dos candidatos. Por lo tanto, la primera lectura que se tiene de estos candidatos es con lo que se conoce de ellos. Y claramente se conoce a la primera semana de acabada la primera vuelta mucho más de Keiko Fujimori que de Pedro Castillo. Conforme ha ido avanzando el conocimiento de estos candidatos en la opinión pública, hemos visto que han empezado a cambiar las tendencias en las encuestas. A solo 21 días de las elecciones, el tramo final de esta campaña parece llevar a los dos a una final de fotografía. Un sendero cuesta arriba, una pendiente agreste donde un mal paso podría hacerlos trastrabillar y quebrar la poca distancia que las encuestadoras les otorgan. Ella tiene poca credibilidad para poder señalar o expresar que los acuerdos que ella esté suscribiendo van a poder ser cumplidos. Entonces hay un tema de confianza
que es quizás el principal asunto que ella tiene que superar. Luis Johamovich, quien fuera autor de El Ciudadano Fujimori, un libro muy vendido en los 90, augura un terremoto político después del 28 de julio. Lo que se viene es muy conflictivo por ambos lados, ¿ah? Tenemos un futuro bien oscuro, bien incierto después del 28 de julio. Y ante un sismo de esos que parten a un país en 2 o en 3, hay que tener a la mano la mochila de emergencia. Pero la mochila naranja de Keiko Sofía lleva fantasmas del pasado, el peso de un apellido que suma y resta a la vez. No es del todo justo atribuirle las responsabilidades de Alberto, porque finalmente los errores de los padres no se heredan necesariamente. Pero son sus propios errores los que la persiguen, ¿no? Del 2016 a esta parte, ella ha sido un factor de disturbio, de conflicto. Por décadas ha encarnado el antivoto más alto. Y hay un grueso voto antifujimorista, que inclusive se opone también a Castillo, pero dice, no, yo prefiero viciar mi voto. Y eso creo que no ayuda, ¿no? En esta contienda estaría obligada a quebrar el rechazo de ese gran porcentaje de indecisos si es que desea convertirse en la primera mujer que gobierne el Perú. Ella tiene que mostrar más apertura a otros grupos, a otros intereses, a otras voces, ¿no? Los permisos que finalmente le otorgó el Poder Judicial le han permitido hacer campaña en igualdad de condiciones y recorrer el país siendo recibida con aprecio, pero también con hostilidad, como lo que ocurrió en Huaraz. Queridos amigos, yo les digo, no les tengo miedo. Acaban de tirar una piedra, muéstrenme. Esta es la mejor prueba de la violencia que los miembros de Perú Libre están haciendo con nosotros. Recuperar el voto en el norte del Perú resultaría clave en la estrategia política de esta candidata que en el último quinquenio intentó desmarcarse del fujimorismo puro y duro, pero que en este escenario tan polarizado necesitaría reconectar con esa población que busca soluciones a sus problemas, más que ideologías de izquierda o de derecha. Hemos visto que han empezado a cambiar las tendencias en las encuestas. Sin embargo, eso no será suficiente para que Keiko Fujimori pueda retomar el norte. Para que pueda recuperar lo que ha sido su base tradicional, tiene que volver a conectar con ese pragmatismo del elector del norte del país, que lo que busca es soluciones concretas a sus problemas, pero que además busca tener confianza en quién le va a solucionar esos problemas. Pero Keiko parece esmerarse siempre en darle la contra a quienes prefieren verla lejos de las viejas glorias del fujimorismo e insiste en el reciclaje, como el caso de Marta Moyano o la hasta hace poco inhabilitada Carmen Lozada de Gamboa, en lugar de lanzar nuevas convocatorias. El señor Vaca Capónico es probablemente quien tiene, en ese caso, sentencias bastante evidentes por irregularidades cometidas cuando él era el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Si bien el señor ya ha cumplido con sus sentencias. Si bien ha dejado en claro que este cuestionado equipo técnico no ocuparía un cargo público en un eventual gobierno, la sola presencia del médico Ernesto Bustamante como asesor en temas de salud y manejo a la pandemia es contraproducente. El perfil de Ernesto Bustamante no va en la ruta de reforzar lo público. Asumimos muchos que probablemente quien esté más detrás es el congresista Aguinaga, pero por el tema de vacuna gay no puede estar dando la cara. El papel jugado por Bustamante en esta emergencia sanitaria es de nefasta recordación, pues cuestionó la eficacia de las vacunas Sinopharm sin tener a la mano el informe final. No puede separarlos porque son parte de su equipo, son congresistas, pero sí tener otras caras visibles en su equipo que den esa confianza que nosotros no lo damos. O sea, si le pedimos que lo saquen, eso no es real, o sea, van a ser congresistas. Darle consejos a una lideresa acusada de manejar una mayoría parlamentaria con un afán obstruccionista no es la vocación de quien en su momento le tocó enfrentar en la arena política. Ella abrió una caja de Pandora abriendo el tema de la vacancia. Una caja de Pandora que terminó con el cierre de Congreso y luego la vacancia posterior de
bueno, la salida del presidente Kuczynski, que tuvo que renunciar porque ya la cosa iba a continuar infinita, de manera infinita, es un ingobernable. Y segundo era el tema de luego la vacancia de Vizcarra, ¿no? Que no sé si ya ella fue la que lo provocó y eso ya fue otro congreso, ¿no? ¿Qué debería ser entonces la lideresa naranja para cambiar ese diagnóstico que la vincula a los errores de su padre, pero también a los cometidos a mano propia? La única posición o muestra de intención de cambio de parte de Keiko sería adelantar o profundizar esta idea de un premier no fujimorista, ¿no? Y buscar un personaje claramente de centro, que no tenga ningún antecedente con el fujimorismo. No sé quién. Presidente del Consejo de Ministros sí sería importante, ella lo ha prometido, que no sea del lado fujimorista. Y segundo, yo creo que no debe ser del sector privado, o sea, al contrario. Debe ser una persona con muchas habilidades políticas para poder concertar, ¿no? Yo creo que no puede ser una persona que represente intereses, porque eso le hace daño. Sin embargo, el poder de convocatoria de Keiko Fujimori a estas alturas resulta, según analistas, poco atractivo para alguien ajeno al fujimorismo. Sus últimos jales han sido Nano Guerra García y Fernando Rospigliosi, en su momento duros críticos, y Patricia Juárez, ex brazo derecho de Luis Castañeda. Yo pongo el ejemplo del presidente Manuel Prado, en la década pues, de los 50, de los 60, en que llamó a su contendor, a Pedro Beltrán, que era el crítico número 1 y lo nombra ministro de Estado en la cartera en ese tiempo de Hacienda. Entonces, ¿por qué no llamar a quienes de alguna manera confrontan las ideas, ¿no? Otro paquete que carga en la mochila y que no es poca cosa es de investigación por el delito de lavado de activos, obstrucción y crimen organizado. ¿Qué ocurrirá con estos procesos en caso gane la segunda vuelta? Ella, en todo caso, debería garantizar de que si llega a la presidencia no tome estas actitudes revanchistas contra los fiscales, porque eso sí sería pues un efecto totalmente nocivo, someterse a los procesos judiciales de una manera como lo viene haciendo hasta ahora, pero no con una estrategia de enfrentamiento. Ha tenido que recurrir a un amiste que parecía impensable, el apoyo de su hermano Kenji, con el que estuvo mucho tiempo distanciada, pero que este sábado, frente al penal de Santa Mónica, saltó cual conejo de una chistera para decirle que no estaba sola. Abrazos, aplausos y una cuota de melodrama. Todo suma a la hora de cortar la distancia en las encuestas. Sin embargo, lo que resta es el siempre espinoso tema del indulto a papá. Ya el tema del indulto al padre tiene ¿cuántos años? Más años que Fujimori en el poder. O sea, es muy largo. Entonces, como todos estos temas sin solución, arrastran mil conflictos y equívocos. Alberto Fujimori tiene 82 años. Está preso desde el 2007 y su indulto, si bien es un tema secundario que debería estar fuera de la agenda de prioridades, es un asunto que siempre polariza. Ella ya lo ha dicho en distintos escenarios de que va a proceder con el indulto del padre. Ese es un tema que es personal, pero también tiene una repercusión política muy fuerte, muy importante, y más aún si hay un grueso del electorado que es antifujimorista, estos mensajes podrían pues ser también contraproducentes, ¿no? Después de 10 años tentando la presidencia, es de lejos la candidata más experimentada. Ha mejorado el discurso y el timing de la entrevista, pero se le reclama todavía más calidez, espontaneidad y ese mea culpa que para muchos, a pesar de haberlo ya verbalizado, no se ha escuchado ni fuerte ni claro. Ya no sé si lo va a hacer en este momento un mea culpa o darse de latigazos en la espalda, no creo que sea lo correcto tampoco pedirle algo así, pero sí ha hecho reconocimiento de sus errores, ¿no? Y tiene que seguir manifestándolos. Y creo que presentarse con humildad con la gente y decir que ella pagó parte del costo de sus propios errores es normal, ¿no? O sea, es lo que puede pasar. Todos cometemos errores, y es un ser humano también, ¿no? Hay haces escondidos bajo la manga del kimono que tal vez en el último tramo de la campaña salgan a la luz. Si la tendencia de Keiko Fujimori en las encuestas es ascendente, no es solo por mérito propio,
Mientras Pedro Castillo y Vladimir Cerrón sigan poniéndose cabes, cayendo en errores y devaneos, se acortará la distancia que los separa. Lo único más o menos creíble sería adelantar hechos políticos, ¿no?, que muestren una verdadera intención de diferenciarse de su pasado. Pero como te digo, es algo que no ha hecho en absoluto en esta campaña, ¿no? Y si Castillo le sigue regalando posibilidades, no va a necesitarlo probablemente. Entonces estamos fregados por un lado y por el otro. Se requiere mucho más que golpes de pecho, viajes al interior y caer en el circo de los debates frente a un penal. Reingeniería, respeto a la democracia, consenso, recuperar confianza y credibilidad. Todo esto y mucho más en solo 21 días. Voces críticas que, sin embargo, se suman para sugerir cuál debería ser el camino que debiera tomar ya en este último tramo de la campaña la señora Keiko Fujimori frente al peligro que entraña y del que todavía no logra desmarcarse plenamente el señor Castillo, que lo que ofrece es una propuesta de país que mira como espejo a Venezuela y a Cuba. Entonces, voces críticas que además le reclaman a la candidata un gobierno o una convocatoria de ancha base, y es lo que ha dicho también esta noche el candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta. La señora Keiko Fujimori nos acompaña esta noche aquí en vivo en los estudios de Día D. Señora Fujimori, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pamela, gracias a usted por la invitación. A ver, la jornada de ayer ha dejado opiniones divididas. Hay algunos que sienten pues que el señor Castillo se corrió del debate. Él retó y al final dijo no voy, pero ya había anunciado que no iba y usted lo sabía, pero igual fue. Entonces, la otra visión es, claro, aprovechó el momento, él sabía que no iba a ir, aprovechó el momento, llega Kenji y este es un momento bien importante porque hace 2 años que está distanciada de su hermano y el distanciamiento se produce por el tema del indulto de su padre, Kenji, los Avengers logran el indulto y la bancada de Fuerza Popular retruca con los mamanivideos. ¿Cómo ha sido esta reconciliación de 2 hermanos que se separan por un tema tan sensible como es el indulto de su padre y por razones políticas? Su pregunta tiene 2 etapas, sí. Así es que me permite, por favor, aclarar ambas cosas. A ver. Primero, con referencia al debate. Después de haber asistido a Chota, provincia hermosa, que además he regresado, me parece, en su 8ª o 9ª vez. Yo esperaba que el señor Pedro Castillo cumpla con su palabra de aceptar los 4 debates del jurado, porque es, digamos, la condición que él puso. Sin embargo, no solamente se negó a aceptar los 4 debates, sino que él lanzó la propuesta de hacer un debate frente al penal Santa Mónica. ¿Lo sintió como una ofensa? Sin duda ese fue su objetivo, ¿no? No solamente humillarme a mí, sino ha humillado también a toda la población penitenciaria y a todas las internas de Santa Mónica y anexo que se encuentran recluidas ahí. Yo ayer he pedido respeto hacia ellas. La mitad están con prisión preventiva, la otra mitad con sentencia, pero más allá de su situación legal, son seres humanos. Y eso es lo que el señor Castillo no se da cuenta. Él ha buscado humillarme, sin duda, pero no solamente propuso el sitio, sino luego, al día siguiente, él dice: yo estoy esperando que la señora Keiko fije el día y la hora. Entonces, cuando yo he propuesto, a pedido de él, la fecha y la hora, él dijo, bueno, no sé si voy a asistir. Y el mismo sábado no se sabía, los propios periodistas no sabían si es que él se iba a dirigir a La Victoria o finalmente se dirigía a Chorrillos. Y es por eso que yo decido también esperar, ¿no? El periodista Gonzalo Iwasaki me dice esperemos media hora como en Chota, pero finalmente le digo no, que sean 40 minutos para darle un tiempo adicional, porque él iba a presentar, digamos, su plan de gobierno, pero tenía la posibilidad también de luego asistir a este debate que él mismo propuso. Esto no ocurrió. Bueno, al suspenderse el debate, yo había hablado temprano con Kenji. Nosotros ya habíamos estado comunicándonos vía chat, vía teléfono. No nos habíamos podido ver personalmente porque él estaba recuperándose del COVID.
Pero la mañana de ayer él ya había anunciado sus resultados, que finalmente se había recuperado de la enfermedad, y decidimos encontrarnos en la casa de mi mamá. Y ahí tuvimos una conversación muy sincera, nos pedimos perdón, hemos llorado, y ahí le dije, mira, yo no sé si se va a llevar a cabo el debate, si es que el señor asiste, bueno, debatiré con él, pero si eso no ocurriera, me encantaría que me acompañes, más allá de si es que él vaya o no vaya. Y ahí Kenji me dijo, yo voy a ir, y si es que él no asiste, yo quiero estar ahí contigo a tu lado. Y bueno, y eso es lo que ocurrió, y las palabras de Kenji fueron muy lindas. Creo que él, al estar en peligro de muerte, y yo que he estado 3 veces, 16 meses injustamente presa, ambas situaciones tan difíciles nos ha acercado mucho a Dios, y creo que ese es el mensaje que ayer se ha podido notar, además del reencuentro y de la reconciliación que todos los peruanos debemos de buscar. Se han pedido perdón, se arrepiente en su momento con su bancada haberse cuestionado la forma en que se consiguió el indulto de su padre. Nosotros no hemos cuestionado el indulto, yo lo he saludado. Hubo un comunicado propiamente de la bancada de Fuerza. ¿No? Cuestionaron la forma. Sí, y ahí se distancia de su hermano, ¿no? El momento. Pero sí me arrepiento de varias cosas, y lo he dicho en público. Por ejemplo, cuando en un set de televisión en otro canal me preguntan, si usted es elegida presidenta, ¿habrá un Fujimori en el 2021? Me lo preguntan en el 2016, aludiendo específicamente a Kenji. Claro. Y yo pensando además en la crítica que había, ¿no?, de la supuesta dinastía Fujimori, sin haberle consultado a Kenji, dije no habrá ningún Fujimori en el 2021, pensando en Kenji. Y él obviamente se ofendió, y creo que ese fue el inicio de un largo distanciamiento. Él mandó unos mensajes a través de las redes sociales, yo el día siguiente hice una conferencia de prensa más dura, y empezamos a generarse este espacio en la que ya habíamos perdido poco a poco la confianza, ¿no? Pero creo, vuelvo a repetir, los momentos tan difíciles que a ambos nos ha tocado vivir, nos hemos dado cuenta primero que tenemos que conversar, y estamos felices ambos de estar juntos, sobre todo como hermanos. Las encuestas ya marcan una tendencia, se va acercando al señor Castillo, Ipsos habla de un empate técnico, y los analistas coinciden en que ya en esta etapa se trata de convencer a los votantes del otro, ¿no? Como que a arrebatarse electores y persuadir a lo que pudiera quedar de indecisos. ¿Cómo se va a desmarcar? ¿Qué va a hacer en este rush final? Mire, primero agradezco tener la posibilidad de por tercera vez haber pasado una segunda vuelta. Soy la primera mujer que se me ha otorgado esta oportunidad. Pero también soy consciente que he llegado a la primera vuelta con solo 13.5%. Y el reto es muy grande, y en el camino lo que hemos hecho en esta segunda vuelta es tender los puentes, es generar espacios de diálogo. Agradezco infinitamente el respaldo de Alianza para el Progreso con César Acuña, de Hernando de Soto, que finalmente él se ha pronunciado a favor mío, de Rafael López Aliaga, de Alberto Bengoelea y el PPC, que también lo han expresado, de Rafael Santos. Y somos conscientes que esto no es solamente una elección, sino tenemos la obligación de hacer un buen gobierno, de devolverle la confianza a la población, de controlar la pandemia, de reactivar nuestra economía, y yo sola no voy a poder. Lo digo con mucha humildad. Sabemos que las encuestas poco a poco estamos emparejando la cancha, pero faltan 3 semanas fundamentales, la recta final. Cualquier cosa puede pasar. Así es que pido a todas las personas que se están sumando que asumamos esto con mucha humildad. Faltan las 3 semanas más importantes, tenemos que seguir comunicando. Si me permite, acabamos de ver un reportaje de Fernando Díaz en el que hay voces que son críticas del fujimorismo, que principalmente le reclaman desmarcarse con gestos concretos de lo que se llama la mochila del gobierno de su padre, que, ¿no es cierto?, y generar consensos. De momento, los cuadros que se le conocen de primera vuelta, lo ha mencionado Fernando Díaz en su reportaje, son rostros que precisamente se asocian a eso
que se le criticó tanto al gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, sí. y el señor Galarreta ha anunciado que se están sumando nuevos cuadros. ¿Nos puede adelantar nombres? Bueno, a ver, con referencia al equipo técnico de primera vuelta, también es importante señalar que Nano Guerra García, que es el jefe de plan de gobierno, es un crítico, no solamente del fujimorismo, sino un crítico mío, ya en temas personales. Está Fernando Rospigliosi, también un crítico del fujimorismo, y se han abierto las puertas para poder convocar a diferentes especialistas en diferentes sectores que no sean de Fuerza Popular o del fujimorismo. En esta misma lógica, cuando hemos tenido reuniones con los diferentes partidos, hemos pedido que se apoye, y así lo han señalado, en que ellos van a colaborar con, digamos, diferentes personalidades. Ahora, más allá de los técnicos políticos, se están sumando también personas como Lucho Carranza, que tiene una gran experiencia, sobre todo de haber sacado adelante nuestra economía en un momento de crisis como se vivió en el año 2008. Esta suma de esfuerzos, lo que nosotros proponemos es un gabinete abierto. ¿Y lo que señala un premier independiente, por ejemplo? Sí, eso lo he señalado. El futuro premier, Dios mediante, de Fuerza Popular, no va a ser fujimorista. Será una persona independiente, convocante, dialogante. ¿Ya está barajando nombres? Tengo algunas personas en mente, pero sería un poco soberbio anunciar nombres cuando no hemos ganado una elección. Por eso espero con prudencia. Sí te puedo adelantar criterios, pero creo que anunciar nombres sería bastante prematuro. Prefiero esperar al día 6 de junio y luego, con total transparencia, los cargos más importantes haremos los anuncios como corresponde en esta posición convocante y dialogante. Pero el perfil, lo que me decía es, el perfil del premier será no fujimorista, independiente, con experiencia técnica y sobre todo que nos permita devolverle la confianza a nuestro país y que genere un cambio, que genere cambios, pero cambios hacia adelante. La gente está harta, Pamela. Mira, se podrá criticar muchas cosas, pero el fujimorismo no ha sido gobierno en los últimos 20 años. Pero y entonces, tuvo una bancada importante, y de eso vamos a hablar, tuvo una bancada importante. ¿No por supuesto que hablaremos también de eso, pero en esa bancada se le dio facultades, se fiscalizó, pero la responsabilidad del gobierno la tuvo el señor Kuczynski y el señor Vizcarra. Sin embargo, la población lo que quiere es que los gobiernos o las futuras autoridades cumplan con su palabra, que sus promesas se hagan realidad, que la gente me dice, señora Keiko, regrese. Y por supuesto, tengo que regresar y tenemos que hacer los reservorios, los canales de irrigación, las conexiones de agua. Hoy vivimos en época de pandemia y más del 30% no tiene agua potable. ¿Cómo les podemos pedir a estas familias, lávate las manos o alimenta bien a tus hijos cuando por no tener acceso a agua potable sus niños sufren de anemia? Esto tiene que cambiar y por supuesto que nosotros vamos a hacer todos los cambios correspondientes para que el Estado se convierta en una institución eficiente, capaz y que en un año podamos notar un cambio dramático en el control de la pandemia y en la reactivación económica. Ha dicho bien, ustedes no han sido gobierno, es cierto. Sin embargo, sí hubo esta bancada de 73 que se digitaba desde el chat mototaxi. Y eso sustenta también un poco el antivoto que todavía mantiene. Se ha reducido, pero mantiene. La lucha contra la corrupción, ¿verdad? De este chat mototaxi se coordinaban cómo ponerle cortapisas a las investigaciones, al caso de Inostroza, de Chávarri, a los miembros del Consejo disuelto del Consejo Nacional de la Magistratura. Se habló de blindaje a Mamania, a Inostroza, a Donaire, o sea, una actuación que más bien parecía que no abonaban a favor de la corrupción, en contra de la corrupción, sino a favor de... ¿Qué compromisos está en condiciones de asumir para generar confianza, para que sepan que eso no se va a repetir? Mire, las decisiones de la bancada siempre se han tomado a través de reuniones en la que yo he dirigido las reuniones, pero nunca, además no tengo derecho a voto, yo no soy congresista de la República. ¿Se han cometido errores? Sí. Nos excedimos en la confrontación, en las fiscalizaciones, y eso lo lamento. Yo creo que
uno de los puntos que pudimos evitar, por ejemplo, fue cuando el ex premier Fernando Zavala, que no tenía ningún cuestionamiento, pero se estaba debatiendo la posible censura de la ministra Martans, él fue a hacer cuestión de confianza. Y ahí quizás debimos poner paños fríos y decir... Y el señor Becerril fue un enlace en este tema de la huelga del magisterio y se reunió con Pedro Castillo, que en ese momento se oponía a la evaluación de maestros. El señor Pedro Castillo fue ¿no? recibido por las diferentes bancadas del Congreso, ¿okay? No solamente por la bancada de Fuerza Popular. Él tuvo reuniones con todos los grupos políticos que estaban representados en esos momentos en el Congreso de la República. Y lo que se buscaba era ayudar a calmar los ánimos y que esta huelga finalmente termine, sobre todo pensando en nuestros niños, ¿no? Pero creo que en ese momento, cuando el señor Fernando Zavala se presentó e hizo cuestión de confianza, todos los grupos políticos reaccionaron, yo creo que solo con el hígado. Y lo que se debió hacer es también tomar la decisión con la cabeza, ¿no? Ahora, en un eventual gobierno suyo, si resulta electa, se va a enfrentar a una situación complicada porque no va a tener mayoría, va a ser un Congreso fragmentado y se va a ver obligado, como usted ha dicho, a buscar consensos para ejecutar su plan, para sacar al país adelante. Y siempre debe enfrentar la posibilidad de que este Congreso le juegue la carta de la vacancia presidencial, como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski y con Vizcarra, y su bancada votó a favor de estas vacancias. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Sí, lo va a tener ahí. Fíjese que cuando se habla de la vacancia del señor Vizcarra, justamente por todo lo que se había vivido, y se presenta la primera vacancia, yo misma me pronuncio en contra, saco un comunicado, y muchos miembros de mi partido, del ala, digamos, dura, me criticaron por esta posición. Pero yo me ratifico, en la primera vacancia no había el sustento para votar de esa manera. Y la otra cosa, en este nuevo Congreso podemos ver ya ciertos cambios, ¿no? Cuando se presentó el gabinete del señor Pedro Cateriano, un crítico muy fuerte del fujimorismo, nuestro grupo político tomó la decisión de votar a favor de él. En ese momento no consiguió el respaldo, pero ese es nuestro ánimo. Más allá de las diferencias que se ha tenido con él, y yo le agradezco ahora que él esté apoyando mi candidatura, es que creo que es momento de fijarnos en los temas fundamentales, en nuestras coincidencias, más allá de las diferencias que hayamos tenido durante décadas. Y ese gran ejemplo lo está dando Mario Vargas Llosa. 30 años de diferencias, de discrepancias, él generosamente anunció su respaldo a mi candidatura sin haber hablado conmigo. Y eso lo agradezco su generosidad y su amor por nuestra patria. Quisiera pasar al tema programático. Usted ha señalado dos ejes fundamentales en su plan de llegar a Palacio de Gobierno: salvar la vida y salvar la economía. Claro que la economía no se podrá reactivar plenamente si la pandemia no está bajo control. ¿Cuáles serán las primeras medidas, los 100 primeros días de gobierno? Sí, con referencia a la pandemia, hemos señalado que tiene que haber también un cambio de estrategia. Si algo le criticamos muy fuertemente al expresidente Vizcarra es haber tomado la decisión de haber utilizado las pruebas rápidas. Estas pruebas no nos permiten conocer la verdad, y es como si el Estado se hubiese puesto una mascarilla pero en los ojos, ¿no? Y nos ha cegado de no tener un buen diagnóstico y no tener una política de rastreo. Por eso hemos dicho que se van a aplicar 70.000 pruebas moleculares por día. Vamos a construir 100 plantas de oxígeno, entregaremos 10.000 concentradoras de oxígenos en las zonas más alejadas. Tenemos que ampliar la atención primaria, construir más postas médicas y hospitales. Y aquí hago la precisión, tengo que saludar al presidente Sagasti por el anuncio que él ha hecho en la compra de vacunas. Sí me gustaría escuchar el cronograma de cuándo van a llegar estas vacunas, pero creo que ha hecho un esfuerzo muy grande en finalmente lograr la adquisición
Y aquí el reto será para el siguiente gobierno aplicar las vacunas de manera inmediata y de manera eficiente y no viendo estas largas colas que ahora estamos viendo a través de los medios de comunicación. En el tema de las 70.000 pruebas moleculares, Sí. entiendo que la capacidad de procesamiento ahora de pruebas moleculares es de 6.400 a 7.000 pruebas moleculares por día con todos los laboratorios existentes. Entonces, la intención es que sean 70.000. ¿Cómo resolver el procesamiento? Sí, se tiene que construir por lo menos 20 laboratorios, utilizando además, digamos, los químicos genéricos que nos permita a un bajo costo para el Estado, pero estas pruebas tienen que ser gratuitas para la ciudadanía y poder aplicar estas pruebas de manera rápida y eficiente. Pero lo que se necesita además es tener una política de rastreo. Una vez que se identifica el contagiado, tenemos que aislarlo, hay que apoyarlo, pero sobre todo hay que saber con qué personas ha tenido contacto y a esas personas aplicarles también estas pruebas moleculares, porque aquí el problema no es el contagiado, sino el problema son los asintomáticos, que no nos está permitiendo tener un control real de la pandemia como se hace en otros países del mundo, y por eso las cifras de nuestro país son realmente lamentables. En el tema de la vacunación ha saludado el esfuerzo que ha hecho el presidente Sagasti, 60 millones de dosis comprometidas de aquí a fin de año. Ahora, el doctor Bustamante se vio involucrado en este tema con una opinión criticando la efectividad de la vacuna de Sinopharm. Yo me pregunto si usted va a seguir manteniendo al doctor Bustamante dentro de su equipo de asesores, porque pienso yo en cuánta gente pudo haber escuchado la voz de un médico, de un experto diciendo no sirve, entonces no me vacuno. A ver, el doctor Bustamante va a ser congresista de la República, sí, ¿no? Y su voz en nuestro grupo político, sobre todo en el equipo técnico, ha sido bien importante, advirtiendo sobre el uso de las pruebas rápidas, ¿no? Rechazándola, sí, y pidiendo que se utilicen las pruebas moleculares. Sin embargo, con referencia al informe o a la, digamos, a la explicación que él dio sobre este informe preliminar, quiero señalar que él lo hizo de manera personal, a título personal, lamentablemente sin avisarnos, y él así lo dijo, ¿no? Que él no había conversado con ningún miembro del partido, ni tampoco conmigo. Yo en todo momento siempre he respaldado el proceso de vacunación y así lo voy a seguir haciendo. Y sí creo que hay algunas frases que han sido desafortunadas de parte de él. ¿Se va a mantener dentro del equipo? Bueno, él es parte ya del futuro Congreso. Del Congreso. Sí. Vayamos al tema económico porque, la pobreza ha aumentado, la crisis económica es rampante y dentro del paquete del que usted ha hablado es un paquete de obras de infraestructura y la repartición directa del canon. En el primer eje, ¿cómo se resuelve el divorcio entre el gobierno central y los gobiernos regionales? Porque no es que haya una falta de dinero, los gobiernos regionales con el canon y el presupuesto que se les asigna tienen dinero, pero hay un tema de falta de expertise, incapacidad de presentar proyectos viables, gobernadores y la corrupción. Tenemos 16 gobernadores regionales sentenciados por corrupción, muchos de ellos de izquierda. Y la ejecución de obras inútiles, ¿no? El monumento a la hamaca, el monumento al sombrero, en fin, no obras que generen impacto en el bienestar de las comunidades. ¿Cómo resolver esto? ¿Tendría que haber una instancia intermedia entre gobierno central y gobiernos regionales para viabilizar obras de impacto? ¿Qué cosa hemos señalado para poder reactivar nuestra economía? En primer lugar, todo un apoyo y un paquete a los emprendedores, ¿no? La economía de nuestro país, el 70-75% lamentablemente está en la informalidad y ellos han sido las personas más afectadas en el medio de esta pandemia. Entonces hemos señalado para ellos licencia cero al momento de que ellos nacen, 2 años de cero impuestos y luego de manera progresiva se irán aplicando. El 40% de las compras estatales estarán dirigidas solamente para la MIPE, para la micro y pequeña empresa, y de esta forma vamos a poder apoyarlos. En segundo lugar, la reactivación económica y la generación de 2 millones de puestos de trabajo a través de la construcción de obras, pero sobre todo de impacto económico, por ejemplo en agricultura, la construcción de reservorios, de canales de irrigación. Para bajar los precios logísticos tenemos que hacer carreteras, ¿no? Pistas, veredas, obras de agua y saneamiento.
3 millones de familias no tienen acceso a agua potable, colegios, hospitales, he hablado de 3.000 colegios. Y con referencia a la pobreza, tenemos que aplicar programas sociales de impacto inmediato. He dicho, vamos a duplicar pensión 65 de 250 a 500 soles, daremos el bono oxígeno a las familias que han perdido sus seres queridos. Y sobre su pregunta específica, Pamela, los gobiernos regionales, no voy a generalizar, pero muchos lamentablemente no han tenido capacidad de gestión. Y sobre todo las regiones que han tenido canon, lamentablemente no lo han sabido utilizar. Y si uno tiene una mirada de los últimos 10 años, el 40% en promedio de estos presupuestos no han sido utilizados. Claro, por eso, se devuelven. Así es. Y por eso la propuesta que he lanzado desde Chota, Canon para el pueblo. El 40% de estos presupuestos serán entregados directamente a las familias que viven en estas regiones. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se priorizará? Y quisiera saber si esta oferta es una medida acotada que durará lo que dure la pandemia o va a ser permanente durante ya como una medida que quede en el tiempo durante los eventuales 5 años de gobierno. Yo apuesto por una medida que dure por lo menos los 5 años, sí. Sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no? Tenemos que ayudar rápidamente, la pobreza se ha incrementado en 10%, esto significa que hemos retrocedido 10 años más o menos, y en las zonas más alejadas son donde más necesidad hay. ¿Qué hemos pensado? Se tiene que priorizar, por supuesto, las familias con mayor necesidad, y aquí entrará a tallar el MIDIS para hacer un buen diagnóstico y tener la prioridad también en las zonas de influencia. Bien importante lo del MIDIS, porque hemos visto con la repartición de los bonos, las filtraciones, la imposibilidad de llegar a todos, entonces se va a levantar nueva información. ¿Y cómo va a ser la redistribución o sea, porque hay distritos pequeños que tienen una gran cantidad de canon y otros más grandes, entonces ¿cómo se va a estructurar ese empleo? Sí, por ejemplo, si uno mira la estructura del canon, tiene prioridad la zona de influencia, luego el resto de provincias en las regiones, la propia gobernación regional y las universidades, ¿no? Entonces creo que habría que sacar, eso se tiene que debatir en el Congreso de la República, nosotros estamos trabajando ya en un proyecto de ley y se tiene que reestructurar también la ley de presupuesto. Y obviamente el consenso finalmente dirá cuál es el mecanismo adecuado, pero se tiene que tomar en cuenta, digamos, no solamente la población de la zona de influencia, de la zona extractiva, sino también las poblaciones aledañas, ¿no? Porque todas ellas se tienen que ver beneficiadas de estos proyectos que se están llevando a cabo, pero también ratificar nuestro compromiso de fiscalizar que se respete el medio ambiente y que, por supuesto, que haya esta licencia social digamos, de la aprobación de parte de la población para los futuros proyectos. Ahora, las encuestas lo que marcan es que justamente donde menor intención de voto tiene es principalmente en las zonas donde están estos proyectos mineros, donde están las zonas de extracción. Va a visitar estas zonas, va a llevar este mensaje en términos sencillos para que la gente entienda que, o sea, los beneficios de la minería te van a llegar, porque la sensación es que el discurso del señor Castillo es: vienen, se llevan todo y no devuelven al pueblo, y de ahí que hablen de nacionalizar, estatizar, revertir la forma en que se reparten las utilidades, 70% para el Perú, 30% para las transnacionales, y si no quieren negociar, que se vayan y estatizamos. Mi obligación es viajar por todo nuestro país, y por eso también cuando me invitaron a Chota, Pamela, yo sabía que es una provincia donde nació el señor Pedro Castillo y que mayoritariamente votaron por él. Pero por respeto a los ciudadanos de Cajamarca, decidí aceptar la invitación, y es ahí, en una región donde hay muchos proyectos mineros, que decidí lanzar esta propuesta Canon para el pueblo, 40% del canon para las familias de las regiones. He estado en Junín, región donde el señor Cerrón ha sido gobernador regional. Y claro, ahí lo que he podido notar es que en realidad hay mucho rechazo, porque el señor Cerrón ha tenido una pésima gestión. Todas sus obras, todas han sido inconclusas, sobre todo los hospitales. Yo le he preguntado en las provincias donde he estado y a viva voz me decían: no, los hospitales no fueron terminados, las obras no las concluyeron, y la verdad está en una peor situación después de que el señor Cerrón ha sido gobernador.
Y así seguiré viajando, y más allá de que en algunos sitios, como en el caso de Huaraz, que algunos miembros del Movadef, porque así lo ha identificado Perú 21, miembros del Movadef, que además trabajan con Perú Libre, tiraron huevos y piedras, yo les pediría que antes que lanzar piedras, lancen propuestas. Los peruanos merecemos saber qué piensan. Y se suponía que ayer iba a lanzar su plan de gobierno, finalmente lo ha lanzado en Twitter. Yo lo que veo es, más que desorden, veo caos. Caos en el equipo del señor Pedro Castillo, caos en que no tiene un plan, caos en su forma de actuar, ¿no? Entonces yo creo que la población se va a ir dando cuenta. Y finalmente, para aterrizar en un concepto que usted ha dicho, el comunismo, porque así lo señala el plan de gobierno que ahora tratan de esconder, ¿no? Porque ellos hablan de comunismo, leninismo, no cree en la propiedad privada. Y esa es la gran diferencia con nosotros. Nosotros defendemos la propiedad privada, pero defendemos la propiedad privada de la persona que tiene su lote, el que tiene su kiosco, su pequeña bodega. Todos ellos se verían afectados. Hoy dicen que van a nacionalizar y expropiar las grandes empresas, pero ese concepto de lo que hemos visto en Venezuela ocurrirá con todos. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Ahora, una encuesta de Ipsos habla de que hay que mayoritariamente la sensación es que el modelo tiene que pero tiene que experimentar algún cambio. Sí. Cambios moderados, pero cambios al fin. ¿Qué cambios deberían ocurrir? ¿Qué cambios propone Fuerza Popular? Primero, los niveles de eficiencia se tienen que mejorar, y ahí el rol del Estado tiene que ser un rol regulador y un rol fiscalizador. Cuando uno ve, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Los hospitales regionales que no están en la capital, los responsables son los gobiernos regionales. Yo me pregunto, ¿dónde está el rol fiscalizador de su salud? ¿Ha puesto alguna multa? ¿Ha llamado la atención a algún hospital regional por no haber dado la atención debida? No. Entonces, yo creo que ahí el Estado ha fallado en fiscalizar, en asegurarse que las cosas se hagan. Hay una norma que se aprobó de declarar en estado de emergencia la salud de nuestro país. Entonces, si nosotros vemos que hay una región que no está pudiendo cumplir a cabalidad con la responsabilidad de brindar el servicio de salud, bueno, pues entonces se tiene que el gobierno central encargar, apoyarlos, pero no dejarlos solos, como hemos visto en Loreto, ¿no? En Iquitos, cuando se desbordó la necesidad y la demanda de camas UCI. Así es. ¿Se debería replantear la descentralización? La descentralización, el espíritu... Porque se les entregó el dinero, pero se entregó dinero sin capacidad de gestión, sin profesionales capacitados suficientemente para hacer gasto eficiente. Sí, la descentralización per se, su espíritu es bueno, porque busca acercar los servicios al ciudadano, y claro, al dar esta responsabilidad a los gobiernos regionales o a las municipalidades, permite que el servicio sea mucho más rápido y supuestamente más eficiente. No quiero tampoco caer en la generalización que todo está mal, no, porque hay gobernadores regionales que han hecho un trabajo estupendo y eso hay que resaltarlo. Pero creo que aquí lo que no podemos dejar es seguir teniendo un Estado indiferente, ¿no? Y creo que tiene que ser mucho más proactivo, sobre todo frente a la situación que estamos viviendo. Y eso es lo que yo propongo. Ministros, funcionarios que caminen, que vayan, que resuelvan, que tomen decisiones, que vayan al campo, y si vemos que hay hospitales que le faltan médicos, enfermeras, pues transferir personal, llevar camas UCI. El esfuerzo que hicimos millones de peruanos de quedarnos en casa en la época de cuarentena, debió servir para ampliar las camas UCI, modernizar nuestros hospitales, y nada de eso se hizo, lamentablemente, ¿no? En el tema de, el tiempo nos va ganando y quisiera abordar otros temas importantes. Se sigue retirando fondos de las AFP. En 5 años vamos a tener 5 millones de peruanos más que se suman a la edad de jubilación. Entonces, usted ha hablado de repente por ahí fijar una pensión mínima, sí, o revisar el cobro de comisiones de las AFP. O sea, se propondría quizás decir, la AFP gana cuando el fondo gana, y si el fondo pierde no cobras tu comisión porque no te corresponde. O sea, ¿podría evaluar ese tipo de medidas? Sí, yo creo que hay que revisar todo el sistema de pensiones. Las AFPs, bajar las comisiones. La bancada de Fuerza Popular ha votado para que este último retiro se pueda realizar, porque la situación es realmente de emergencia. En la ONP
tenemos que flexibilizarlo. En estos momentos, la exigencia de cumplir con los 20 años hace que muchos peruanos que han aportado quizás 17 años, no llegan así a cobrar es, su no pensión llegan nunca y a cobrar sí su les pensión. retiraron de su Así es. sueldo. Entonces creo que tiene que tener una mirada más flexible y tener una pensión proporcional. Hay que mirar la caja policial, las pensiones de las Fuerzas Armadas, porque todavía hay, digamos, una discriminación, no todos reciben la misma pensión. Y luego, pensión 65. Aquí lo que hemos hablado con Lucho Carranza es, pensión 65, actualmente tenemos 560.000 beneficiarios. Vamos a duplicar esta pensión de 250 a 500 soles bimensuales y además cada año vamos a aumentar 500.000 beneficiarios más para aspirar a tener una pensión universal en nuestro país. En día de, pasando al tema de violencia contra la mujer, en día de buscamos ser eco permanente de las víctimas de violencia contra la mujer y soy una convencida de que el enfoque, la educación con enfoque de género le va a dar herramientas a las mujeres para empoderarlas y poder ellas también afrontar el tema con mayor solidez. Voy a tocarle un tema que ha generado polémica por unas declaraciones suyas hace poco, ¿no? El tema de usted ha dicho, esterilizaciones forzadas, está mal llamado, fue un plan de planificación familiar. Sin embargo, lo cierto es que han habido casos reportados de mujeres que fueron esterilizadas en su contra. Y negarlo, o sea, decir, fue planificación familiar, no esterilizaciones forzadas. Habiendo casos, negar es negar que existieron víctimas. ¿No quiere aclarar el tema? Sí, le agradezco por la pregunta, porque lo que yo he señalado es que la política de Estado que se aplicó en el gobierno de mi padre fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar. En este programa se ofrecían diversos métodos para hombres y mujeres para decidir cuántos y cuándo tener nuestros hijos. Sin embargo, han habido denuncias y estas denuncias tienen que ser investigadas de algunas mujeres que señalan que fueron operadas sin su consentimiento. Esto es muy grave y eso se tiene que investigar y las responsabilidades individuales se tienen que sancionar. Y eso es lo que yo he señalado. Y habría que pedirles disculpas a ellas y no revictimizarlas. Por supuesto. Pero lo que yo he dicho es que el programa, o sea, no ha habido una política de Estado para esterilizar a las mujeres. No, eso no ha habido. Lo que ha habido es un programa de salud reproductiva, de planificación familiar, pero estos casos individuales que han habido se tienen que sancionar, por supuesto. ¿Y tiene un mensaje para esas mujeres? Sí, pedirles fuerza, pedirles que confiemos en nuestro sistema de justicia y me corresponderá a mí esperar con total imparcialidad el resultado finalmente que emita el Poder Judicial. Ahora, esto se ha venido investigando durante muchos años y en cada proceso finalmente se archivaba, ¿no? Entonces, yo quiero dar todas las garantías, así como en mi caso personal. Pamela, a mí se me ha investigado 20 años y 20 años vengo colaborando con la justicia y creo que la mejor, yo lo he señalado varias veces, mi mejor muestra de que confío en el sistema de administración de justicia es que la segunda y la tercera vez que me detuvieron yo sabía que esto iba a pasar y fue y me entregué, ¿no? Y por eso prefiero esperar con mucha precaución cada uno de estos procesos y seré muy respetuosa de lo que finalmente decida el Poder Judicial. El indulto es un tema polémico. Usted asegura que indultará a su padre siguiendo el marco jurídico. ¿Bajo esa misma premisa indultaría a Antauro Humala? No. ¿Por qué? Yo lo que he señalado, a mí me preguntan por mi padre al comienzo de la campaña en primera vuelta y yo he cambiado de posición. En el año 2016 siempre defendí que la libertad de mi padre se consiguiera solo por la vía legal y constitucional. Es más, yo he presentado un habeas corpus en favor de él. Sin embargo, después de todo lo que nos ha tocado vivir y de lo que me tocó a mí vivir también personalmente, cambié mi posición. Y por eso, con total apertura, lo dije cuando me lo preguntaron al inicio de mi campaña. Pero esto se hará cumpliendo los plazos, las normas, los procedimientos que bien señala la ley.
Esa es mi voluntad. Yo no he anunciado ningún indulto para el señor Antauro. Eso pregúntenle, por favor, al señor Castillo. No, lo sé. Lo que pasa es que siendo una prerrogativa presidencial y evaluando la posibilidad de indultar a su padre, o sea, yo imagino que hay la intención de algunos partidos de que se indulte al señor Antauro Mala. Es una potestad presidencial, por eso se lo preguntaba, si lo evaluaría. No, pero yo sí creo que tiene que haber digamos, un análisis de cómo está nuestro sistema penitenciario, y eso se lo traslado al Poder Judicial, ¿no? Nuestras cárceles están hacinadas. Yo creo que el juez César San Martín y Prado Saldarriaga presentaron inicialmente una buena iniciativa que lamentablemente el expresidente Vizcarra no la tomó en cuenta. Creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar de esas recomendaciones que él ha hecho. Nelson Mandela señala en su libro, las cárceles deberían ser el reflejo de las sociedades, y creo que ahí todavía nos falta mucho por hacer. Definitivamente. A ver, Alberto Bengolea ha tenido un discurso bien interesante al sumarse a apoyar la campaña de Fuerza Popular. Y en resumen lo que ha dicho es, más que apoyar a la candidata, es apoyar la institucionalidad del país, la continuidad de la democracia y de darle solidez al marco jurídico que la sustenta. ¿Cuál es el mensaje? Recogiendo esto que también lo ha dicho el señor César Acuña, que también ha dicho otros líderes que se han sumado a la campaña. ¿Cuál es el mensaje para los indecisos, para ese núcleo que dice, yo no votaría por un Fujimori? Sí, y soy consciente de eso. Bueno, hemos visto con satisfacción que el antivoto está disminuyendo, ¿no? En esta última encuesta de Ipsos creo que ha disminuido 4 puntos más. Pero yo me he quitado la camiseta naranja, y el primer día que pude viajar al interior del país me puse la camiseta del Perú. Y quienes están respaldándome lo han dicho también. Esto no es un apoyo a Keiko, es un apoyo a la democracia, a las libertades, al futuro, y se trata de nuestro país. Así es que el respaldar o el anunciar un voto hacia mí, yo sé que no lo hacen por mí. Lo hacen por este compromiso que tenemos todos de cuidar nuestra democracia y de asegurarnos que los cambios se hagan, pero que se hagan bien, y no permitir que nuestro país se convierta en Venezuela. Lo que queremos es seguir generando la confianza de los ciudadanos para sus autoridades y no generar la lucha de clases, como la señala el señor Pedro Castillo. Lo que queremos es una verdadera reconciliación y un reencuentro entre todos. Señora Fujimori, gracias por aceptar esta invitación. A usted por la oportunidad, Pamela. Gracias. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con el caso de Nicole. Nicole fue reportada desaparecida el mismo día en que su cuerpo fue encontrado flotando en el mar del Callao. Su familia asegura que no fue un accidente. El corazón de la madre de Nicole le dice que Nicole fue no solamente asesinada, sino que antes incluso violentada sexualmente. Regresamos con el caso aquí en Día D. Esta noche en Día D. Desaparición, angustia y muerte. Un adolescente sin vida en el mar de Ventanilla y las pistas para descubrir al asesino. Esto ha sido planeado, esto es asesinato. ¡Justicia! 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 Además, cuando los gestos dicen más que las palabras, el lenguaje corporal de los candidatos en la mira. Estamos entre un comunismo y estamos entre la idea de que el clan Fujimori regrese a perpetuarse. Quédese en Día D. ¿Cómo es que no es un escándalo nacional la cifra que ha reportado la Defensoría del Pueblo? Solo en abril, 472 niñas, adolescentes y mujeres adultas han sido reportadas como desaparecidas. Más pavoroso aún es esta otra cifra. En lo que va del año se han reportado 1.897 casos de desapariciones. El promedio es 16 desapariciones por día. 16 mujeres desaparecen en el Perú diariamente. ¿Cómo es que nos quedamos tan tranquilos? Quien no se queda tranquila es la mamá de Nicole.
La mamá de Nicole reclama y no se va a quedar tranquila hasta que el caso de su hija sea investigado con prolijidad, porque su corazón de mamá, como les decía antes de la pausa, le dice que la muerte de su hija no fue accidental. Ella está convencida de que su hija la asesinaron y que antes de que eso ocurriera fue violentada sexualmente. La noche del martes, el cuerpo de Nicole fue encontrado por el guardacostas de una playa en el Callao flotando en el mar. La familia había presentado la denuncia de su desaparición ese mismo día más temprano. Nicole había salido a pasear a su perro y su hermano es el que ha reconstruido sus últimas horas con vida. Se encontró con un muchacho menor de edad, caminaron, luego se encontraron ya cerca del malecón con Cristian del Mar Sánchez, y lo que él ha dicho a la policía es: nos fuimos a pasear intentando cruzar las peñas, las olas nos alcanzaron, a ella el oleaje se la llevó, a mí me rescató un pescador y no pudimos hacer nada más. La fiscal, a la madre de Nicole, ha dicho fue accidental, pero la madre y su hermano dicen todo fue muy irregular. Cuando llegamos a la comisaría no nos quisieron entregar el acta, estaban los policías conversando con los familiares de los chicos con los que estuvo mi hija. Y todavía no tienen las pruebas que demuestran que efectivamente no fue agredida sexualmente, como asegura la madre, a pesar de que la fiscal le ha dicho que eso no ocurrió. Angélica Villegas tiene todos los detalles. Mayo del 2021, Ventanilla. Los atardeceres de sus playas, capaces de generar energía y ser contemplados despidiendo el otoño, ensombrecen ahora las olas del mar, que arrojan el cuerpo semidesnudo de una menor de edad con signos de agresión física en todo su cuerpo. Apodada la chica del tatuaje de la rosa, pero en su casa todos creen que pasea con su mascota, una Yorkshire Terrier, con la que salió desconociéndose que minutos antes ha aceptado ir a la playa con dos completos desconocidos, desatando su misteriosa desaparición, la peor de las premoniciones en cuestión de horas. Tenía sus golpes, su frente totalmente hinchada, golpes atrás en la cabeza, tenía hematomas, ¿no? Porque es como un chupo lo que tenía en la mano, ¿no? Sus uñas estaban totalmente destrozadas, como si se hubiera querido defender, ¿no? También tenía en la pierna un hematoma, en la parte de aquí tenía un hematoma. Sus pestañas postizas no las tenía una pestaña así, tenía la otra totalmente salida. Anochece en la casa de los Melgar Pereira el último viernes mientras velan los restos de Yagna, la deportista aventurera quien estaba próxima a cumplir sus 18 y viajaría a España antes de la pandemia para estudiar administración. Pero su muerte rompía con todas las esperanzas. Hasta ese momento, sus parientes no visualizaban un móvil, por lo que, buscando entre sus pertenencias, nos muestran con temor una bolsa de regalo y en la billetera una foto escondida que intentaron romper en la parte superior, que muestra a la Hoyo Oxisa junto a un sujeto que le duplicaría la edad y cuya apariencia eriza la piel de sus deudos, quienes nos piden no mostrarlo aún. El escrito en la parte inferior aclara muchas de sus dudas y los obsequios románticos encontrados les dejan ver un posible amor oculto. Pero ¿quién y por qué querrían asesinarla? Su familia la describe como una joven amante de las redes sociales. Y yo la veía mucho que paraba en Facebook, paraba a cada rato, como ellos dicen, tecleando. Entonces mucho tecleaba. En una oportunidad escuché que la llamaron y ¿quién eres tú? Ella decía, pues no, y algo así, le mencionaban el nombre, sí, que algo relacionado por el Facebook. Ya, entonces empezaron a entablar conversación. Y cuando usted se dio cuenta que su hija hacía amistades por Facebook, ¿le advirtió que eso era peligroso? Lógicamente, como toda madre, yo le llamé la atención y le dije que eso no estaba bien, que es muy peligroso. Yo le dije eso a mi hija, que se cuidara mucho, hija, porque tú no sabes con qué gente estás conversando. De repente son gente de mal vivir, son delincuentes, gentes que han estado presas, tú no sabes, por lo mismo que eres ingenua. Entre las pertenencias de Yagna, su familia descubre que tenía un segundo teléfono que guardaba junto a la bolsa de regalo y que a la vez le habría traído problemas al adquirirlo.
Han encontrado mensajes donde la amenazan escribiéndole a su prima, dejándole entrever que tienen cuentas pendientes con un hombre. En una publicación había un comentario de Jesús Contreras, que era el quien le estaba amenazando también a ella, ¿no? Que le decía que tarde o temprano iba a caer. Le escriben a mi prima desde un Facebook falso, desde un troll, le dicen ahí claramente que se cuide mi hermana, que camine bien con cuidado, que ande por donde ande bien avispa, que ande con los ojos por todos lados, porque tarde o temprano también a ella le va a caer su merecido. ¿Por qué? Porque le sale diciendo de que un chico, su amigo del emisario, del que está escribiendo, le dice que su amigo le había dado 350 soles a mi hermana. ¿Para qué? Para comprarse un teléfono móvil, que mi hermana una vez que le dio, dan a entender ahí en el mensaje, una vez que recibió el dinero, mi hermana lo bloquea de todas sus redes sociales. Es por eso que este amigo, mediante un Facebook troll, un Facebook falso, habla con mi prima, y es donde le dice, ¿no?, que tenga mucho cuidado mi hermana, que va a pagar. Es la tarde del 11 de mayo del 2021 en la Manzana F, lote 22, y Yanna Melgar Pereira, a sus 17, sale de casa después del mediodía como de costumbre, a pasear a su mascota Babi. 1 hora le tomaba ir y regresar, pero el tiempo transcurre y la menor es reportada como desaparecida 5 horas después, cuando su familia la busca en cada rincón. Su paradero después de casa es parte de una contradictoria narración de 2 sospechosos para su entorno, ya que uno de ellos, menor de edad, indica que se comunica con ella y ambos se encuentran en un mini market que está en el recorrido habitual del estudiante. El menor de edad era el que conocía a mi hermana por redes sociales. Él es el que la contacta a ella para hacerse el encuentro en Tambo. Una vez que se encuentren en Tambo, le dice, pues vámonos para las playas. ¿Hace cuánto se conocían? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo al menor de edad, como al mayor de edad, no los conozco. ¿Tu hermana nunca les contó que había conocido a un joven por redes sociales? Nunca. Pero en ninguna parte de la narración el amigo menciona verla con su mascota. Y además, a sus parientes les parece que esto es planificado, en vista que teniendo en brazos a su perrita, no haría un recorrido tan largo. Lo cierto es que tras el encuentro, los espera en la entrada de la playa un segundo hombre de 22 años, llamado Cristian Sánchez Rojas. La cancha deportiva que tengo a mi fondo es precisamente el último lugar donde ven a la menor de edad con vida. Ella estaba acompañada de los 2 sujetos y de su mascota, la misma con la que salió de casa y realiza este recorrido con ellos 3 por lo menos a pie, donde del lado izquierdo podemos ver el río. Lo que se calcula es que para poder llegar precisamente hasta los cerros, donde todo se sale de control, habría avanzado 5 kilómetros aproximados. Que ya en este lugar donde estamos es difícil que ella pudiera gritar y ser escuchada, pero además no tenía cobertura porque ya en esta parte es difícil poder establecer comunicación. En esta parte de la historia, la versión de los 2 hombres sobre el lugar de los hechos comienza a ser dudosa para la familia de la joven de 17 años, sorprendidos por tanto recorrido sin medio de transporte precisado. Y además se preguntan por qué los sujetos no detallan ante la policía lo que ocurre estando en la playa. Solo se remiten a contar la previa del paseo y el fatal desenlace, alegando que se sale de control cuando culmina el paseo en el balneario después de las 4 de la tarde, señalando que aparece en el camino de ellos un tercer hombre, a quien dicen no conocer y que es quien les indica el camino para llegar más rápido a sus viviendas, no logrando ponerse de acuerdo todos en el grupo. De acuerdo a lo que han referido los denunciados, después de que comparten en la playa Cabero, ellos habrían avanzado junto a la joven por este punto que queda al costado de una refinería y deciden subir. Estando justo en la parte más alta, deciden poder conversar para saber cómo iban a llegar a casa. Y la propuesta que según ellos hace la joven es hacerlo allá arriba para luego descender. Sin embargo, el menor de edad refiere que él baja de ese punto y gira hacia la parte derecha para dirigirse a su casa porque su madre lo estaba llamando. Algo que también parece inconcebible, de acuerdo a la acusación, porque para allá él no tendría manera de llegar a su casa.
Mientras el menor de edad se reporta como ausente, descendiendo y dejando a Cristian solo con su amiga Yanna. En lo más alto, según Cristian, ambos se accidentan, pero él sobrevive y logra dirigirse al serenazo de Ventanilla para reportar la desaparición de la joven. Ellos han caminado por el lado de allá, han bajado caminando y llegaron ahí. Como puede ver, es una peña, hay piedras rocosas y dice que ella ha llegado ahí, se arrodilló y se cayó. Como ella puede estar ahí arrodillada, que se va a caer, ahí hay piedras que la cámara lo ve, se parte la cabeza, se rompe un brazo o una pierna. Es imposible. Él dice que el pescador lo ayudó a salvarlo a él. ¿Y a ella quién le ayudó? Si supuestamente ahí verá las lanchas, los pescadores son de 2, de 3 personas, 4 personas. Y a él nomás lo rescataron. Ahora, el oleaje ese día ha estado muy alto, los mismos pescadores han dicho. El cuerpo lo bota a 5 días, 8 días, lo puede botar por allá. Pero ella apareció el lado de allá. La marea va para el norte. ¿Por qué apareció para allá, para el sur? Ahora confirmaban que los 2 hombres con los que paseó la víctima ese día habían mentido, que no se trataba de un accidente por precipitación, en vista que la joven presentaba golpes de forcejeo por agresión en la nariz, frente. Además, le sorprendía ver marcados los dientes de su perrita en uno de sus brazos, como si se la hubiesen quitado a la fuerza, y se preguntaban cómo es que en ese accidente uno de sus compañeros sí logró salvarse. Incluso se atrevían a asegurar que los hechos tampoco se registraron ahí, donde ellos indicaban, ya que el cuerpo no parecía lanzado desde arriba, sino al mismo nivel, por lo que su hermano pediría en la morgue entrar a ver el cuerpo y luego lo fotografió para dejar constancia. ¿Qué es lo que usted pudo ver en el cuerpo de su hija ahora que pudo identificarla? ¿Qué cree usted que ocurrió, señora? Para mí que han querido abusar de ella. Mi hija se ha defendido porque está golpeada, está golpeadísima todo su rostro. La familia estaba segura que Yanna había sido víctima de una trampa por venganza, conllevando todo esto a una detención preliminar de Cristian Sánchez, de 22, y el menor de edad, quien está bajo investigación, en este caso que lleva la fiscal Maritza López Rojas. Pero el peor momento sería cuando los vecinos conmovidos presenciaron el dolor de sus abuelos fuera y dentro de la vivienda. Yanna, te amo con todo mi corazón. Espérense, adelante. ¿Hasta cuándo va a parar esto tan marcado, tan maldito que hay conmigo? Aunque la necropsia general no especifica causa de muerte y solo indica un edema cerebral y pulmonar que pudo haber tenido muchas causas, para los médicos forenses todo apuntaría a que no se trata de un fallecimiento por caída accidental. Lo que nos llama poderosamente la atención son lesiones a nivel de la mano izquierda. Estas lesiones contusas son compatibles con sujeción, es decir, con tracción. ¿Bien? Y esto es discordante de una precipitación. Teniendo en cotejo con el certificado de necropsia un diagnóstico de edema cerebral y pulmonar, esto es una muerte no por precipitación, por otra causa que se tenga que investigar, pero no por precipitación. Con el transcurrir de las horas, la familia de Yanna se sintió abandonada por el Ministerio de la Mujer. Señalaron no contar con abogados que gestionaran ante Fiscalía diligencias como cámaras de seguridad, levantamiento del secreto de las comunicaciones ante robo de uno de los teléfonos, falta de interrogatorios exhaustivos, pruebas de luminol y el rapto de una mascota que valdría 2.000 soles aproximados, conllevando a que el viernes en la noche dejaran en libertad a Cristian Sánchez, señalado de ser el principal sospechoso, desconociéndose su paradero y el del otro menor señalado. Además, nos preguntamos quién era el tercer hombre que mencionaron y si es posible que sea quien convirtió a Yanna en la cifra de más de 34 mujeres asesinadas hasta mediados de abril, superando las 400 desapariciones que deja esta otra pandemia. Todo
el Perú que ha visto las imágenes, lo de mi hermana, no ha sido un accidente. Mi hermana no ha sido un accidente, esto ha sido un asesinato. Esto ha sido meditado, planeado, porque tan solo el ver... Hay mucho por hacer en el tema de búsqueda de personas desaparecidas. La Defensoría del Pueblo lo que le reclama es a las compañías operadoras de teléfonos celulares. Hay una norma que las obliga a entregar información cuando se trata de personas desaparecidas, ¿no es cierto? Porque las primeras 24 horas son vitales, hay que rastrear inmediatamente dónde está esa persona a través de la geolocalización del teléfono celular. Recordemos que en el caso de Sol Siret tardaron 4 años en dar la información y resultó que el teléfono de Sol Siret, ya desaparecida, nunca se movió de la casa de que ahora sabemos estaba su victimario. Entonces, lo que reclama es que quizás el Congreso pudiera hacer la especificación de que tiene que ser así, ipso facto, entregar la información cuando se trata de mujeres desaparecidas, porque muchas veces ocurre que la traba la pone la compañía operadora, que no escudándose, pero remitiéndose a la ley que protege los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones, no entrega la información, y en estos casos tan sensibles es de vital importancia. Se espera la orden de un juez, pero el tiempo pasa, las horas pasan, y lo que se necesita es que apenas reportada la persona desaparecida, en un plazo mínimo, poder acceder a la geolocalización. A ver si el Congreso hace lo suyo y los operadores de las compañías de telefonía celular entienden que con estas cifras que hemos reportado, 16 mujeres que se desaparecen diariamente en el Perú, es dramático y necesitamos su concurso para que se haga justicia. Con esto vamos a cambiar de tema. A ver, ciertamente pues la gran empresa, las transnacionales y las empresas muy grandes son el puntal de lanza de la economía. Pero la base la hacen los pequeños, los medianos, los microempresarios. El emprendedor peruano es un peruano pujante, chambero, que salió de abajo, que muchos de ellos incluso enfrentando adversidad. Historias de la mamá que empieza como ambulante, al que se suma el hijo, al que suman todos el capital para poner la primera tienda o el primer restaurante, como Javier Vargas. Javier Vargas empezó de abajo y ahora tiene una cadena de restaurantes y está sufriendo los embates de la pandemia, haciendo malabares para sostener no solo el negocio, sino sostener y no dejar atrás a todos los compatriotas a los que les da chamba. Y que no solamente son sus cocineros, sus mozos, su administrador, son sus familias. Lo que esta noche Percy Guzmán nos cuenta en su reportaje es el temor de estos pequeños, medianos empresarios, microempresarios, que de la nada surgieron a punta de chamba, a punta de creer que hacer empresa en el Perú es posible, y que hoy, frente a la posibilidad de un gobierno que habla de prohibir importaciones, que habla de estatizar, y que más bien nos coloca a mirar como modelo Venezuela o Cuba, están asustados. Conozca estas historias en el reportaje de Percy Guzmán. Hola, soy Alexander Blas, aquí de Villa El Salvador. Aquí crecí, no teníamos nada. Y muchos años después, ahora hemos logrado lo que hemos soñado. Todo se puede hacer en la vida. Alexander Blas es conocido como el Príncipe de Gamarra, apelativo heredado de su madre doña Justina Bravo, la reina de Gamarra, una mujer trabajadora que la calle la empoderó. Hace 31 años, ella apostó todos sus ahorros en un pequeño local en la cuadra 7 del Jirón Gamarra para, con el tiempo y junto al apoyo y creatividad de su hijo Alexander, lograr con mucho esfuerzo un imperio de tiendas y galerías en el corazón del movimiento comercial más grande e importante del país, el Emporio de Gamarra. Yo siempre digo a las personas, sigan adelante, nunca por nada ustedes se queden ahí, se puede hacer. Esta es la pujante historia de los reyes de Gamarra,
exitosos empresarios que revelan el esfuerzo que les costó para salir adelante en el distrito de Villa El Salvador. Alexander Blas recuerda con tristeza cuando esperaba por muchas horas, parado en la esquina de la casa de su tía, que su madre regrese sana y salva del trabajo que tenía como vendedor ambulante de ropa en el centro de Lima. Y veía que a veces venía mal, lastimada, no entendía, pensaba que no le hacían daño. Empezó en el Mercado Central. Todo ahí es así, varias mafias también, como las que hay hoy por ahí en Gamarra, donde cada uno tenía su espacio, ¿no? Y ella tenía que hacerse el suyo. Pero ella tuvo demasiada valentía para enfrentarse y poder poco a poco hacerse el suyo propio, ¿no? Los inicios para su madre en la esquina del Jirón Guayaga con Ayacucho a finales de la década de los 70s fueron muy dolorosos. Mi mamá compraba mercadería, me acuerdo también acá había una fábrica incipiente en Villa El Salvador. Como no había lugar donde vender, trabajaban así, con gancho y con el saco. Sí, y si por ahí venían, la empujaban, se la llevaba, pues, ¿no? Pero esta señora nunca se rindió. Por eso en el año 1993, doña Justina apostó todos sus ahorros para comprar una pequeña tienda en Gamarra. Han pasado más de 3 décadas y los Blas Bravo han logrado un importante patrimonio comercial con 3 inmensas galerías, almacenes, tiendas y locales alrededor del emporio ubicado en el corazón de la Victoria. Vamos que se puede empezar de nuevo. Cuando estamos juntos todos podemos. Alexander Blas, quien también es cantante de cumbia, resume el éxito de su historia en Renacer, su nueva canción que le rinde tributo a este lugar donde los sueños se cumplen con unión, sacrificio y esfuerzo. Gamarra es la cuna y la cumbre, creo, de muchos sueños de todo el Perú. Como nueva generación, mi único consejo a todos los jóvenes que hoy por hoy se sienten perdidos o que sienten que no tienen nada que perder, les digo, tienen mucho que ganar, pero depende de ustedes, empezando de a pocos. Hola, te saluda Javier Vargas y ellas son mi familia, mi más pura inspiración para seguir adelante. Mi historia no fue nada fácil, empecé desde cero. Don Javier Vargas es ancashino, de padres agricultores. El actual presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú llegó a la capital hace 42 años con lo que tenía puesto. Su meta era trabajar en lo que sea para poder estudiar Derecho, sin imaginar que su destino terminaría en la cocina entre ollas y fogones. Tenía esa pasión por querer ingresar a la Universidad de San Marcos y bueno, se dieron las cosas de emprender en la calle, primero en Jesús María, como ambulante, luego tener un trabajo en la Cámara de Senadores del Congreso de la República, pero ni me imaginaba que algún día me podían despedir. Y ante esa situación adversa del 5 de abril del autogolpe, vi en la cocina una oportunidad. Por eso, don Javier nos muestra orgulloso su primer local ubicado en la cuadra 4 de la avenida Chimú, al costado del Gran Mercado de Zárate. Un lugar pequeño, pero de corazón grande, donde hace 21 años empezó vendiendo el económico cevichito de jurel con chicharrón de pota. El esfuerzo de don Javier ha logrado que cada 28 de junio se celebre el Día del Ceviche. Además, ha batido el récord de Guinness con nuestro plato de bandera. Este señor es un inalcanzable promotor de la gastronomía peruana. Este es un mero rojo, recomendable para prepararlo en ceviches, sudados, fritos. En realidad, muy buen pescado. Sale el ceviche mero. Vamos a terminar con un chimichurri de finas hierbas. Con ustedes, una mixtura al grill. Buen provecho. Don Javier cuenta que la clave del éxito para mantener 11 restaurantes y cevicherías Piscis es gracias al trabajo responsable que ni la misma pandemia pudo detener. Para este emprendedor, el Perú es un país de oportunidades. Y yo soy hijo de un padre campesino. Y mi padre me enseñó a labrar la tierra y levantarme desde las 4 o 5 de la mañana, de ser honesto, de ser honrado, de ser trabajador. Y el Perú todavía es un país de oportunidades. Cuando era chiquito y no tenía qué comer, venía a la chacra a sacar frutas,
tanto palta, sandía, lúcuma, higo y tanta infinidad de fruta que estaba cerca de la casa. ¿Y quién iba a imaginar que por esa travesura iba a ser el rey de la palta? Leonardo Alcarraz es uno de los principales exportadores de palta Hass por todo el mundo. Este señor, quien también es el gerente general de un estudio jurídico y contable, nos llevó hasta un recóndito lugar para conocer su historia. El asentamiento humano, pueblo joven de Pampa Grande, en Lurín. Es en este lugar donde se inicia el sueño del rey de la palta. Yo empecé, creo que de los 8 o 9 años vendiendo chupetes. La gente pañaba fresa, yo estaba ahí con mi cajita de marciano y vendía chupetes. Mi vida siempre ha sido metido en el trabajo. Mi papá siempre me decía, tú nunca dejes que nadie te maltrate. Tú siempre tienes que tener, lo más importante en la vida es la palabra. La palabra no lo compras en un mercado, no lo compras en ningún lado. La palabra se hace en casa. En Pampa Grande vive aún la familia de este emprendedor que encontró en las paltas y mangos el camino que lo llevó al éxito. En casa, junto a su familia, recuerda con nostalgia la difícil condición económica que les tocó vivir cuando fueron niños. Recuerdo tantas cosas que hemos vivido. No sabes lo que es la pobreza. Pero feliz, hermano. Humildes, hijo. Pero gracias a Dios he sacado adelante a mis 10 hijos. He sufrido, he luchado, ¿sí? He luchado bastante. No saben cómo he luchado. Este pueblo joven solo cuenta con 126 familias que en su mayoría se dedican al campo. Leo estudió en el Colegio Estatal 6031, que está a media cuadra de su casa. Con los años logró seguir la carrera de contabilidad y con mucho esfuerzo puso su estudio contable. Es aquí donde hace una década observó que las cuentas de algunos clientes de producción de paltas eran muy buenas. Yo soy de la persona de fijarme mucho y veo el negocio que puede pegar y hago el sacrificio enorme de seguir ese procedimiento y cumplirlo. Y ahí empezó todo. El éxito de su trabajo lo ha convertido en el rey de las paltas y mangos, un emprendedor que nunca olvidó su esencia en el Valle del Lurín. Por eso retribuye su éxito ayudando a muchas personas gracias a las ONGs Casa Huayco y Respira Lurín, organizaciones que han logrado recaudar más de 120.000 soles para la construcción de una planta de oxígeno para esta zona. Todo lo que tengo yo en mi vida, ¿quién me lo ha dado? Me lo ha dado Dios y me lo ha dado la sociedad. ¿Qué no mejor retribución de yo agradecer a la sociedad y a Dios de lo que yo tengo? Para mí eso es suficiente. Me siento bien. Nosotros somos la familia Santa María. Hoy le queremos contar la historia de lucha, esfuerzo y dedicación de nuestro padre William Santamaría. Se hizo de la nada, se convirtió en el rey de los lubricantes y es un claro ejemplo que a base de lucha, de esfuerzo y dedicación, sí se puede, sí se puede. Don William Santamaría siempre tuvo la disposición para ayudar al prójimo de su querida Mi Perú. Además de hacer realidad esa idea loca de convertir ese inmenso arenal donde llegó a vivir hace 30 años en un próspero distrito. Decía, aquí esto va a ser grande, es una ciudad bonita, va a tener sus pistas, va a tener sus carros, acá vas a poder venir y salir como quieres, aquí vas a respirar el aire puro del mar. Desde que se instaló en este centro poblado, este señor hizo de todo. Fue vendedor de útiles escolares en una librería. Después encontró trabajo en la refinería de Ventanilla, logrando con el tiempo especializarse en el área de lubricantes, hasta que hace 25 años se jubiló y con su liquidación inauguró su propia tienda de lubricentros. Muchos vecinos la van a recordar que siempre caminaba en su camioneta por el distrito de Mi Perú, andaba con sus cilindros atrás y como les vuelvo a repetir, no fue sencillo, no fue fácil, pero sin embargo él lo pudo hacer, lo logró tras los tropiezos que tuvo y hoy, bueno, es una realidad y es un legado más de esfuerzo y de lucha que nos deja a nosotros. Con el pasar del tiempo, don William logró convertirse en el rey de los cilindros y lubricantes gracias al sacrificado trabajo 24/7 que le entregó a su distribuidora.
Con el éxito empresarial, decide ayudar a la comunidad de Mi Perú. Primero, alejando a la delincuencia y el sicariato con el deporte, fundando el primer club de fútbol profesional, Juventud Palmeiras. Además, como dirigente vecinal, logró que este centro poblado se convierta en distrito y en el año 2018 fue elegido alcalde de Mi Perú. Lamentablemente, hace 15 días, el COVID-19 acabó con la vida de este querido vecino y próspero empresario. Se fue no solamente mi padre, se fue mi amigo, se fue la mitad de mi corazón. Solo nos decía que sean felices, no hagan daño a nadie. Nunca olvido sus palabras, sigan apoyando. Un día le pregunté, papá, ¿tú para qué naciste? Y me dijo, para servir. Y en base a eso seguiremos su legado, apoyando al más humilde. Estas son las historias que dejan huella, un legado o simplemente el ejemplo de que a pesar de la adversidad, la pobreza y las pocas oportunidades, se puede salir adelante. Sin duda, un claro ejemplo de que no existen imposibles para cualquier peruano, venga de donde venga. Todo se puede en la vida, depende de ti. Con el arma de la cocina peruana, todos podemos emprender. Con sudor, sacrificio y lágrima, llegué a ser el rey de la palta. ¡Sí se puede! Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de en lo que está el señor Pedro Castillo, que esta semana entendemos que han habido hasta 3 equipos trabajando en un plan de gobierno que busque de algún modo alejarlo del ideario de Vladimir Cerrón presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ha presentado algunos rostros para su nuevo equipo que no termina todavía de conformar. Todas las actividades de Pedro Castillo al regresar aquí en Día D, pero antes, a las 6 de la tarde mañana. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Se han estado produciendo muchas movidas en el entorno del candidato Pedro Castillo, al punto que al finalizar esta semana que hoy termina, suspendió algunas actividades y algunos viajes para terminar de afinar lo que será su plan de gobierno, porque resulta ahora que el plan presentado oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es hechura de Vladimir Cerrón, el líder del partido, pues no sería el plan. Y han trabajado en lo que recién se ha presentado esta noche en su cuenta de Twitter, el plan bicentenario sin corrupción. Lo que ha colgado de momento el partido, este plan bicentenario, ahonda principalmente en el tema de la pandemia, Programa Nacional Perú Libre de Pandemia, que era el capítulo ausente en el plan original de Vladimir Cerrón, porque fue escrito antes de la pandemia y no fue modificado. Y luego habla del inicio del proceso de la segunda reforma agraria, aporte justo de empresas sobre ganancias y gas para todo. Digamos que es parte, creemos nosotros que debe ser parte del el llamado plan bicentenario, y durante la semana se habló incluso de hasta 3 equipos que trabajaban en elaborar un plan de gobierno que sustituya, vamos a ver si ocurre así, al plan marxista, leninista, mariateguista, y que con admiración mira el modelo venezolano y cubano de Vladimir Cerrón. Aparentemente, los esfuerzos que está haciendo el señor Castillo es precisamente tomar distancia de Vladimir Cerrón, que es considerada la mochila más pesada con la que tiene que cargar el candidato. ¿Qué es lo que ha dicho en una entrevista ayer sábado el señor Castillo? Que quien toma las decisiones es Pedro Castillo, que quien gobernará, si eventualmente resulta electo, es Pedro Castillo y no Vladimir Cerrón. Y claro, se le preguntó sobre la convocatoria, por ejemplo, porque también está armando equipo de gobierno. Se la ha pasado durante toda la primera etapa de esta segunda vuelta electoral, negándose a presentar un equipo de gobierno, dejando la sensación de que en realidad no tenía ningún equipo. Y de hecho,
pareciera confirmarse con este rush final de ir convocando figuras en los días que ha transcurrido. Entonces, sobre Kurt Burneo, que ha sido ministro de Economía, se voceaba que había entrado a formar parte de este nuevo equipo, y Kurt Burneo en su cuenta de Twitter precisó lo siguiente: hace algunos días el profesor Castillo me pidió colaborar para trabajar en el plan de gobierno. Frente a ello le referí dos condiciones: deslindar públicamente con el señor Cerrón y modificar varias propuestas por el lado económico. La decisión dependerá del candidato Castillo. Sobre ese tuit, el señor Cerrón, siempre tan lenguaraz y tan rápido en sus redes sociales, que al punto que parece el candidato, salió a responder. Lo dijo después de que el semanario en sus 13 lo echó. Usted fracasó en los gobiernos neoliberales de Toledo y Humala. Poner condiciones es falta de tino político. Tuvo la oportunidad para que los pobres puedan tener un mejor futuro, pero apostó por el servilismo al Fondo Monetario Internacional. Y termina diciendo, no lo necesitamos, como si la decisión pasara por él. Ayer en esta entrevista en radio, el señor Castillo ha dicho, el señor Cerrón no toma decisiones, él no tiene nada que ver, estamos en conversaciones con el señor Kurt Burneo, las decisiones las tomo yo. ¿Será así? Porque el señor Cerrón dice, no lo necesitamos. Ahora, respecto al plan de gobierno, si se alejará o no, como le reclama, por ejemplo, Kurt Burneo, del ideario de Vladimir Cerrón, complicado saberlo porque siguen habiendo declaraciones contradictorias. Mientras que Pedro Castillo, para tratar de devolverle algo de tranquilidad al sector económico y a las grandes empresas, dijo, bueno, el tema de estatizar, nacionalizar, no va a ser así. Como que además no tiene muy claro que estatizar y nacionalizar es lo mismo, son sinónimos. Es decirle a la empresa, me quedo con la empresa y chau tú. Bueno, él ha dicho, no va a ser así. Esta noche, su candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, ha dicho que en buena cuenta las empresas que simplemente no acepten lo que establece el plan de Cerrón, pues tendrán que irse porque la empresa pasará a manos del Estado en un eventual gobierno de Pedro Castillo, a quien por supuesto hemos invitado en reiteradas oportunidades para que venga aquí en día de hoy. Finalmente se cumplió con tener a la candidata Keiko Fujimori, a quien también reiteradamente cursamos invitación. Por supuesto que la invitación está abierta y hoy la hacemos pública al candidato Pedro Castillo para que nos acompañe aquí en los estudios de Día D y aclarar todas estas dudas que siguen permaneciendo sobre ¿qué plan queda? El plan se tomará distancia del plan Cerrón. ¿Habrá un plan alternativo en materia económica que pueda devolver tranquilidad? El señor Vladimir Cerrón es contundente en sus pronunciamientos en su cuenta de Twitter, ¿no? Una de las últimas cosas que ha salido a decir es quien esté en contra de la clase trabajadora no los necesitamos, para afuera. O sea, este discurso de división, de confrontación, de enfrentamiento, que no suma, sino que más bien genera más polarización, es preocupante. Porque, como he dicho, la verdad es que quien llegue a Palacio de Gobierno va a ser presidente de todos los peruanos. O sea, de los ricos y de los pobres. Y esa confrontación malsana del que tiene no más pobres en un país de ricos. Ya lo dije la semana pasada, las inmensas fortunas en el Perú es el porcentaje mínimo. La mayoría de los peruanos que han logrado prosperar son peruanos que de verdad se han esforzado, que han chambeado y que lo han conseguido y que quisiéramos que esas posibilidades estén abiertas para todos. El presidente que llegue a Palacio de Gobierno el 28 de julio será presidente de todos los peruanos. Muy bien, nos vamos a la última pausa del programa y ya regresamos.